Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidas a este webinar titulado Derechos Humanos y Menstruación en Cuba. El día de hoy vamos a presentar un informe con el mismo nombre del evento que fue realizado por activistas cubanas. Este informe habla sobre la situación de derechos de las personas menstruantes en la isla. Esperamos que este espacio sea de su agrado. Vamos a contar con panelistas de primera y vamos a propiciar un diálogo sur-sur. Tenemos panelistas de México, de Perú, de Colombia y también de México, y también contamos con la presencia de la comisionada sobre los derechos de las mujeres, Margaret May Macaulay. Bienvenidas a este espacio. Para dar inicio, quiero introducir a nuestra directora de programas, Cristina Faderhoff. Ella nos dará un saludo a nombre de Raza e Igualdad. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Melissa. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos para conversar e intercambiar experiencias sobre la menstruación digna desde una perspectiva de los derechos humanos. Como dijo Melissa, hoy se lanza el informe con título Menstruación y Derechos Humanos en Cuba, que fue escrita por la organización contraparte de Raza e Igualdad, la Plataforma Femenina, cuya coordinadora nacional, Eruices González Suárez, nos acompaña. Como ella explicará, debido a diferentes factores, las personas menstruantes en Cuba se enfrentan a un sinnúmero de barreras al momento de acceder a productos de higiene menstrual, situación que luego se convierte en violaciones a los derechos de esas personas, incluyendo los derechos a la salud, al trabajo y a la igualdad y no discriminación, entre otros. Ella compartirá unas recomendaciones para subsanar esta situación, enfatizando el papel que juega el Estado cubano y la necesidad de que cumpla con las obligaciones que ha asumido en materia de derechos humanos. Por parte de Raza e Igualdad, quisiera agradecer la participación de todos los panelistas quienes ofrecerán sus experiencias y conocimientos en el tema, especialmente a Margaret Macaulay, relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos compartirá la perspectiva desde el derecho internacional de los derechos humanos. Estamos realmente privilegiadas y privilegiados de contar con la compañía de este espacio. Ahora, antes de comenzar, dos notas. Primero, una nota respecto a la terminología higiene menstrual. Entendemos que existen varios términos que se usan para hablar de los cuidados personales de las personas menstruantes, incluyendo la salud menstrual, el cuidado menstrual y otros. Optamos por el término higiene menstrual porque es el que se emplea en varias agencias de las Naciones Unidas, como son la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, UNICEF y el Fondo de Población. Pero invitamos a todos los participantes en esta discusión a usar los términos con los cuales se sienten más cómodas o cómodos. Segundo, estamos conscientes de que el embargo o el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba afecta la libre circulación de productos, incluso los productos para la higiene menstrual. Notamos que en el marco de la crisis de COVID-19, expertas y expertos de Naciones Unidas solicitaron levantar estas medidas. Pero notamos también que el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado que la imposición de sanciones no anula ni atenúa en modo alguno las obligaciones pertinentes de un Estado parte. Como en otras situaciones comparables, esas obligaciones adquieren una importancia práctica mayor en tiempos particularmente difíciles.
Con esto termino, Melissa. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Cristina. Pues como de costumbre, para las personas que están conectadas para este evento por Zoom, abajito pueden ver como un globito que dice Interpretation. Ahí pueden poner el canal de su preferencia por si quieren escuchar en español o en inglés. Entonces, ahí abajito también pueden por el chat escribir sus preguntas y aquí estaremos pues en el transcurso del evento, esperamos poderlas responder. ¿Cómo va a ser la dinámica de este evento? Vamos a tener 15 minutos para que Eloise González de la Plataforma Femenina nos presente el policy paper que realizó sobre menstruación y derechos humanos en Cuba. Luego le daremos la palabra a la comisionada Margaret May Macaulay para que exponga durante 15 minutos su perspectiva sobre esta problemática y estas realidades. Luego le daremos paso, respectivamente, 10 minutos de intervención a Santiago Balvin, activista transmasculina del Perú, a Andrea Marín Chaparro, terapeuta menstrual de Colombia, y a Anaí Rodríguez, quien es la fundadora de Menstruación Digna en México. Posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas y de respuestas, entonces por eso les solicitamos que estén muy atentas y atentos y que puedan realizar sus preguntas. Pueden realizarlas quienes nos estén viendo por Facebook, lo pueden hacer pues en los comentarios, o quienes estén por Zoom lo pueden dejar en los comentarios o en preguntas y respuestas, como sea de su preferencia. Esa va a ser la dinámica de este encuentro. Este encuentro es una conversación tan necesaria en este día de la higiene menstrual, así que esperemos que este sea como un primer gran diálogo sur-sur con activistas y activistas de la región, donde podamos compartir experiencias, donde podamos ganar aprendizajes y donde podamos interactuar y quedar en redes. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Eloise González. Yo voy a estar tomando los tiempos cuando estén faltando un minutico para las intervenciones. Yo le estaré diciendo, no es la tarea más interesante, pero es necesaria para que nos pueda rendir el tiempo. Eloise había estado teniendo algunos problemas de conexión, no sé si ya se pudo solucionar. Adelante, te doy la palabra. Creo que es... Eloise, ¿nos escuchas? Parece que seguimos teniendo problemas de conexión. Eloise, previendo esto, nos envió un video de ella donde realiza su intervención, así que podemos proceder a compartir el video. Vamos a darnos un minutico mientras solucionamos este problema técnico. Buenas tardes. Mi nombre es Eloise González Suárez, soy la directora general de la Organización Cubana de la Sociedad Civil Independiente Plataforma Femenina. Ante todo, queremos brindarle nuestro agradecimiento a la audiencia que hoy nos acompaña. También queremos saludar y agradecer a Margaret Macaulay, la relatora sobre los derechos de la mujer, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, y al Instituto Raza e Igualdad por su presencia, participación, ayuda y apoyo en hacer realidad este espacio que nos da la posibilidad de dar a conocer algo tan importante como es la situación en Cuba de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DECA, vinculados a la higiene menstrual digna. También queremos agradecer la participación de los panelistas de Colombia, Perú y México que nos acompañan en el día de hoy. La Plataforma Femenina es una organización sin fines de lucro que se fundó en el año 2002, donde un grupo de mujeres cubanas unieron esfuerzos para trabajar en contra de los males sociales que están arraigados en la sociedad cubana. La plataforma ha confeccionado el informe titulado Menstruación y Derechos Humanos en Cuba. La motivación
que llevó a realizar este documento se basa principalmente en la preocupación existente en la isla por la precariedad en el acceso a los productos de higiene menstrual, los cuales no solo son de mala calidad, y las mujeres no pueden acceder a una cantidad suficiente para su periodo menstrual, sino que en medio de la pandemia estos han escaseado. El Estado cubano solo ofrece mensualmente un paquete de 10 almohadillas menstruales a las personas menstruantes, las cuales no son suficientes para cubrir su periodo menstrual, por lo cual deben acudir al uso de trapitos o trozos de tela vieja. Los productos de higiene menstrual de mejor calidad solo pueden ser adquiridos en tiendas de moneda libremente convertible, a los cuales solo pueden acceder aquellas personas que cuenten con otra moneda. En este contexto, muchos son los derechos que se le violan a las personas menstruantes en la isla. Estas personas no solo se enfrentan a la escasez de productos de higiene menstrual, sino también a los prejuicios y tabúes existentes en torno a la temática. A continuación, se mencionan algunos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que se le violan a las personas menstruantes de la isla, debido al alto costo para acceder a estos productos en la isla. Uno de los derechos que podemos mencionar que se viola es el derecho a la educación y al trabajo. Esto afecta su pleno desenvolvimiento y asistencia a sus centros de estudio y de trabajo, al no tener garantizada una información adecuada, no poseer condiciones higiénico-sanitarias, ni los productos necesarios para un ciclo menstrual, convirtiendo este proceso natural en un obstáculo y acto de desigualdad de género para su desarrollo social e intelectual. Otro derecho que se viola es el derecho a la salud. Por el uso de trapos y pedazos de tela para su ciclo de menstruación, debido a la ausencia de almohadillas sanitarias y productos de aseo para la higiene, el Estado pone en riesgo la salud de las niñas, adolescentes y mujeres, exponiéndolas a enfermedades e infecciones, así como a padecer de afecciones psicológicas. Otro de los derechos que podemos ver que se viola es el derecho a la seguridad social, debido a la incapacidad del Estado de asegurar las condiciones y productos básicos para la higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres. Las afectaciones que sufren al tener que faltar o ausentarse por esta causa de sus centros de trabajo y estudio, sumándole que esos ingresos monetarios no son suficientes para poder obtener los insumos, ya que su adquisición tiene que ser en el mercado informal o en las tiendas en MLC, que encarecen estos productos que afectan directamente la salud de ellas 10 veces más su valor. Otro de los derechos que podemos ver que se violan es el derecho del acceso a las fuentes de aguas limpias y seguras. En Cuba, la distribución de agua por la red de abasto nacional llega a la población cada 2 o 3 días, y en muchos lugares, a pesar de que demora este periodo de tiempo en llegar, no lo hace con la suficiente fuerza donde los habitantes de la mayor de las Antillas puedan tener acceso a esta fuente. A esto podemos sumarle que la limpieza y la pureza del agua es pésima, trayendo consigo todo tipo de impurezas, afectando la salubridad del líquido. A esta problemática de acceso a fuentes de agua se le adiciona que en muchas comunidades y principalmente en las que están ubicadas en provincias alejadas de la capital y en zonas rurales, el suministro de agua es realizado mediante camiones cisternas que sus ciclos de abastecimiento son entre los 5 y 7 días. Otro derecho que vemos que se viola es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes ven violado su derecho a la igualdad a no tener acceso a fuentes de agua limpia y segura, no poder acceder de forma viable y gratuita a productos de aseo básicos para la higiene menstrual, tener en que ausentarse o abandonar sus estudios a trabajos, viendo afectado su economía personal y por consiguiente su seguridad social hace que se quede en un estado de vulnerabilidad, llegando por todos estos motivos a ser discriminadas, viendo violado su derecho de igualdad con respecto a los hombres, que al no tener que lidiar con esta problemática de la higiene y periodo menstrual, tienen mayor posibilidad de acceso y desarrollo a la educación intelectual, así como la laboral. Lo anterior también afecta de forma diferenciada a mujeres que acaban de dar a luz y a las mujeres privadas de su libertad. A las primeras, el Estado no cuenta con políticas para recibir una mayor cantidad de productos de higiene menstrual después de dar a luz. Mientras que en la segunda, el Estado solo le da la misma cantidad de almohadillas sanitarias a quienes están en libertad. Un paquete mensual con 10 unidades de almohadillas. Fue mala la información encontrada o nula la información encontrada sobre hombres trans o personas no binarias menstruantes,
lo cual deja en evidencia la poca visibilidad que tiene en la sociedad. En el marco de la crisis sanitaria, producto del COVID-19, se ha convertido en un reto para las personas menstruantes que el Estado ha reportado demoras en la entrega mensual de las almohadillas sanitarias, por lo que las personas menstruantes han debido acudir a métodos no saludables como el uso de trapos viejos. En el contexto, el Estado cubano se encuentra violentando los derechos de las personas menstruantes, al tiempo que viola las normativas nacionales e internacionales en las que se ha comprometido con la protección de los derechos de las mujeres. Las mujeres y personas menstruantes tienen derecho a una vida digna, libre de discriminación y violencia menstrual. Ante todo lo expuesto, la plataforma femenina ha realizado una serie de recomendaciones al Estado, las cuales mencionaremos a continuación. Primera, recomendamos al Estado la creación de instalaciones sanitarias y entornos propicios en los centros de estudios y laborales para que niñas, adolescentes, personas menstruantes y mujeres puedan utilizarlas de forma segura y no sufran desigualdad de género en su desarrollo social e intelectual. Recomendamos al Estado la creación de una ley o leyes que garanticen el acceso igualitario y gratuito a productos de aseo y de gestión menstrual. Recomendamos al Estado que dé prioridad en su agenda de gobierno a la problemática de la higiene menstrual para evitar que se sigan violando las niñas, adolescentes y mujeres, los DESCA. Recomendamos al Estado crear programas educacionales y espacios de debate sobre el tema para eliminar los tabúes y las féminas no puedan ser discriminadas por su periodo. Recomendamos al Estado vincular su compromiso de la Agenda 2030 con la problemática de la higiene menstrual, principalmente en los objetivos de salud y bienestar, educación de calidad, desigualdad de género, agua limpia y saneamiento. Recomendamos al Estado la implementación de políticas públicas que garanticen la protección de las féminas en cuanto a la higiene menstrual se refiere, especialmente en lo concerniente al párrafo 31, donde se solicita que el Estado emplee medidas para promover la equidad entre hombres y mujeres en diferentes esferas sociales. Recomendamos al Estado que tenga en cuenta las recomendaciones realizadas por el Comité de la CEDAW durante su última revisión y que el Estado le informe al Comité de la CEDAW durante su próxima revisión sobre las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres al no poder acceder a productos de higiene menstrual de forma libre. Luego de haber hecho este grupo de recomendaciones por parte de la plataforma al Estado, también realizamos algunas recomendaciones a la comunidad internacional, donde la mencionamos a continuación. Recomendamos a la comunidad internacional instar al Estado cubano la realización de estudios para la detención de necesidades sanitarias en las instituciones educativas y laborales con el fin de restaurar su infraestructura y se conviertan en instalaciones sanitarias confortables, privadas e higiénicas para las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes. Recomendamos a la comunidad internacional instar al Estado cubano para que trabaje en la creación de mejoras de acceso al servicio de agua potable y de esta forma minimizar las exposiciones a problemas de salud de las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes como consecuencia del no acceso de forma suficiente y de calidad al líquido. Recomendamos a la comunidad internacional instar al Estado cubano a permitir la visita de miembros de las Naciones Unidas interesados en conocer cuál es la situación en Cuba en torno a los derechos menstruales. Se le invita a participar a la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la ley y en la práctica, a la relatora especial en el campo de los derechos culturales, al relator especial sobre el derecho de todas para el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la relatora especial sobre el derecho a la educación, al relator especial sobre los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento, a la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, al presidente del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales y a todas las personas interesadas en el tema. Recomendamos a la comunidad internacional a instar al Estado cubano que incluya la higiene menstrual dentro de las estrategias de desarrollo de las políticas nacionales y que sea incluida como una prioridad dentro de su agenda estatal. Recomendamos a la comunidad internacional
a instar al Estado cubano a cumplir con las convenciones y leyes de los derechos humanos, tanto regionales, internacionales y nacionales. Y por último, recomendamos a la comunidad internacional a instar al Estado cubano para que cree organismos del Estado y permita que organizaciones de la sociedad civil independiente puedan realizar consultas privadas y que los mecanismos de reclamo puedan promover espacio para que las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes puedan expresar sus necesidades y opiniones sobre la problemática. Hasta aquí el informe presentado por la plataforma. Gracias. Muchas gracias a Eroices por este video. Eroices, bueno, como saben algunos, en la isla hay algunos problemas de conexión, pero Eroices ya está aquí, entonces la quiero presentar para que dé unas palabritas, un saludo. Eroices es activista cubana por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Es docente de profesión y desde 2006 ha sido una figura clave de la sociedad civil independiente de la isla. Eroices actualmente es la coordinadora nacional de la plataforma femenina y previo a esto ha tenido un rol activo desde las organizaciones sociales y políticas de la isla. Eroices, adelante, te escuchamos. Buenas tardes para todos y quiero disculparme por la Creo que continuamos teniendo problemas de conexión. quiero grabar. Está grabada. ¿Me escuchan? Eroices, no te escuchamos bien, no se escucha lastimosamente, creo que continuamos teniendo problemas de conexión con la isla. Si te parece bien, esperemos poderlo gestionar ahora y al finalizar te daríamos la palabra para que puedas contestar las preguntas de la audiencia. Es algo que suele pasar con la isla por los problemas de conexión, pero muchas gracias por haber estado acá y por estar acá. Esperamos que para finalizar el evento puedas responder las preguntas de la audiencia. Bueno, debido a estos problemas de conexión, tuvimos el video que funcionó bastante bien. Quiero darle la palabra a nuestra siguiente panelista, la señora Margaret May Macaulay. La señora Margaret es la relatora sobre los derechos de las mujeres, también es la relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La señora Macaulay es licenciada en Derecho de la Universidad de Londres y actualmente es abogada en ejercicio privado. Se desempeña como mediadora en la Corte Suprema de Jamaica y como árbitro asociado, además de desempeñarse como notaria pública. Fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2007 a 2012, contribuyendo a la formulación del reglamento de la Corte. Señora Margaret, el micrófono es suyo. Para las personas que están escuchando en español, pueden irse desde Zoom a Interpretation y cambiar al audio para poderla escuchar. Thank you so much, Melissa. I hate listening about myself. You note how short my bio is. I was tempted to send the full bio, which is 27 pages. And then what would you do? Anyway, hello everyone. We are in solidarity with you. It is a great honor for me to be part of such a diverse, specialized panel composed of such great people that I see. And it really is. And I look forward to hearing the rest. I found the video extremely interesting. So I'm going to try to keep within time. As usual, my presentation is much longer than 15 minutes, but I would try to curtail. Please tell me when I'm 3 minutes from the end, Melissa. Okay,
menstrual hygiene is a sex equality issue. Gender stereotypes and roles, extreme poverty, emergency contexts, and harmful traditions can turn menstruation into a matter of stigma and deprivation for women, girls, and adolescents who are menstruating. As further hinders their right to equality and non-discrimination. Moreover, the lack of access to menstrual health services, supplies, and information further prevents women, girls, and adolescents, menstruating people from exercising other rights, especially economic, social, cultural rights, such as, among others, the right to sexual and reproductive health, education, and work. Discrimination in relation to these things. The Commission has identified women as a sector that has traditionally been discriminated against and excluded from exercising economic, social, cultural, and environmental rights. Likewise, the Commission has established that discrimination does not affect all women equally and has found that the rights of some women are at greater risk of violation than those of others as a result of the intersection of several factors in addition to their gender, such as being indigenous women, Afro-descendant women, lesbian, bisexual, trans, and intersex persons, LGBTI, women with disabilities or older women, especially in particular risk contexts. The Inter-American Commission has pointed out that people of African descent and tribal communities face permanent obstacles, and indigenous people face permanent obstacles in effective enjoyment of their economic, social, cultural, and environmental rights due to the structural discrimination to which they have been historically and are still currently exposed. The UN Women estimates that measures to contain the pandemic, the COVID-19 pandemic, will likely translate to an increase in the number of girls and boys who will be forced to work as part of the household's economic survival strategies, a situation that will have a negative impact, particularly on girls. The COVID-19 pandemic will mean a serious setback to the progress made in education for girls and economic participation, and delay overcoming poverty for women in the region. As recognized by the international and regional systems of human rights, the right to sexual reproductive health is an integral part of the right to health. This right entails a set of freedoms and entitlements. In this regard, access to menstruation supplies, such as sanitary pads, coupled with access to water, adequate sanitation, and information about menstrual health are essential for women, girls, and adolescents as menstruating people to enjoy their right to sexual and reproductive health. It is important to emphasize the importance of access to water and adequate sanitation to enable women, girls, and adolescents as menstruating people to manage their menstrual periods with dignity. The World Health Organization and UNICEF define adequate menstrual hygiene management as one which allows women and girls to, and I quote, use clean menstrual hygiene material that absorbs and collects blood and can be changed in private during the menstruation period, using soap and water to sanitize the body and having access to facilities to dispose of the material already used. Lack of access to menstrual health facilities can contribute to high absentee rates and poor educational outcomes. Some studies have confirmed that when girls cannot adequately manage their periods in school, their school attendance and performance suffer,
For example, in Mexico, 43% of girls and adolescents prefer to stay at home than go to school during their menstrual period. So many of them may stop attending classes and interrupt their learning, which will decrease their active participation in society and generate inequality. I must also emphasize the importance of health-related education and information. The CEDAW Committee has pointed out that the lack of adequate water, toilet facilities, and sanitation in schools that meet the needs of the menstruating girls contribute to girls that do not meet the needs, contribute to girls missing school or dropping out altogether. In interpreting the human right to education, the committee recommends that states ensure adequate facilities, hygiene education, and provide the resources for menstrual hygiene. The committee explicitly set out the link between menstruation and the human right to education. Similarly, the lack of access to such things also adversely impact in the workplace and limit employment opportunities for menstruating people. They may refrain from certain jobs, or they may be forced to give up working hours and wages. Menstruation-related needs, such as bath breaks, could be penalized, thereby leading to unequal working conditions and ultimately to entrench great gender inequality. The experiences of women of systematic discrimination and violence throughout their lives require a comprehensive understanding of the concept of gender equality in relation to economic, social, and cultural rights. Non-discrimination also requires the removal of social barriers interfering with access by women to comprehensive sexual and reproductive health services, goods, education, and information. In this regard, social misconceptions, prejudices, taboos about menstruation, pregnancy, delivery, masturbation, wet dreams, vasectomy, and fertility should be modified. That is to say that women, girls, and adolescents, that's one of the taboos I experienced, I was saying earlier, in my home, are unclean whilst menstruating. And so in some committees are not permitted to handle food during such periods of time. My gardener actually said this about my housekeeper. Well, he knew when I flew in his ear about it, he had to provide his own food from then on because I was providing it. Measures to guarantee non-discrimination and substantive equality should focus on and seek to overcome the oft exacerbated impact that intersectional discrimination has on the realization of the right to sexual and reproductive health. According to the Economic, Social, Cultural, and Rights Committee's General Comment number 14, related to the right to health, comprehensive sexual and reproductive health care contain 4 interrelated and essential elements: availability, accessibility, acceptability, and quality. Considering the context previously addressed, a problem arises regarding the availability and accessibility of the right to sexual and reproductive health by menstruating people in Cuba. An adequate number of functioning health facilities, services, goods, and programs should be available to provide the population with the fullest possible range of sexual reproductive health care. This includes ensuring the availability of facilities, goods, and services to guarantee underlying requisites for the realization of the right to sexual reproductive health, such as safe and portable drinking water and adequate sanitation facilities, hospitals, and clinics. I'm having to skip
places because of the time factor. And oh yes. And I'm going to talk now. I think physical accessibility is quite clear to all of us. Information accessibility includes the right to seek, receive, and disseminate information and ideas concerning sexual and reproductive health issues generally, and also for individuals to receive specific information on their particular health status. In this regard, attention must be paid to the importance of sexual reproductive education to eliminate taboos that portray menstruation as shameful, dirty, and something which I cannot read in my handwriting, and disgraceful of menstruating people. Such taboos impede their attendance at school and accessibility to jobs and other public activities, excluding them from public spaces in the long run. Besides, when menstruating people do not have information and manage their menstruation inadequately, for instance, by using unhygienic absorbents for menstrual blood, they may experience negative health impacts. In addition, taboos and stigma around menstruation may prevent menstruating people from seeking or receiving timely medical treatment relating to abnormal bleeding or pain, and therefore endanger their lives. And lack of knowledge around menarche and menstruation may increase anxiety and psychological stress, in particular for adolescents. There are core obligations of states, which the state of Cuba ought to bear in mind. Regardless of resources, states have a core obligation to ensure, at the very least, minimum essential levels of satisfaction of the right to sexual and reproductive health. Such core obligations include, at least, among others, to guarantee universal and equitable access to affordable, acceptable, and quality sexual reproductive health services, goods, and facilities, in particular for women and disadvantaged and marginalized groups. Also, there is a core obligation to ensure all individuals and groups have access to comprehensive education and information on sexual reproductive health that are non-discriminatory, non-biased, evidence-based, and that take into account the evolving capacities of children and adolescents. ESCR has stressed. Señora Margaret, disculpe, le quedan 3 minutos. 3 minutes. Yeah, that are not able to comply with their obligations due to lack of resources must seek international cooperation and assistance, as if Cuba should seek international assistance. And states that are in a position to assist must respond to such requests in good faith. Furthermore, oh yes, the embargo imposed on Cuba by US government has impeded access to basic supplies and services by Cuban people, further hindering their economic, social, cultural, and environmental development. Lack of access to medicines and medical supply was a reality before the pandemic, and it has worsened in this context. The blockade has also entrenched pre-existing inequalities associated with participation of women in employment, the stability of their income, and the balance of their daily burdens. Voices have arisen advocating for the lifting of the US blockade, which have been louder in the context aggravated by the pandemic. In this regard, I would like to call on the state's extraterritorial obligation to not impede the enjoyment of human rights outside its national territory, especially in times of crisis, where a duty to prevent the deepening of discrimination and violence exists, mainly for those who live in situations of greater vulnerability and this may become worse. Furthermore,
The adoption of international sanctions such as embargo must take into consideration the specific impacts on individuals and people in situations of greater vulnerability and incorporate a gender and intersectional perspective in all measures adopted. Then there are various recommendations, which has to deal with women, girls, and adolescents to non-discrimination in everything. I refer to our report, which we published, Violence and Discrimination Against Women and Girls, Standards and Recommendations. And there basically is a repetition of what I've said in the body of my paper, that we have to have clean water, hygienic supplies, access to a hygienic situation, sanitary pads, including adequate sanitary and hygiene, enabling them to practice menstrual hygiene. Lastly, considering that obstacles to manage menstrual periods with dignity come from discriminatory practices based on gender stereotypes and roles, broader transformation measures must be adopted to address the very structures which create and perpetuate and reinforce discrimination against women. The state is obligated to act, as has been stated in this presentation. Thank you. Muchas gracias a la señora comisionada Margaret May Macaulay por esta intervención. Hay algunos comentarios que se han recibido tanto en el chat como en el chat en los comentarios de Facebook. Por un lado nos comentan: aquí en México está el tabú de que las mujeres no las dejan ir al campo cuando están menstruando porque marchitan la siembra. Y también nos comentan que en Cuba otra problemática que se da es en las consultas ginecológicas, en cual muchas veces las mujeres tienen que esperar hasta 2 meses para tener un turno médico para ultrasonido ginecológico. Gracias por los comentarios. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas tanto en el chat de Facebook como por acá por el chat de Zoom o en la pestaña que dice Q&A. Sin más preámbulo, le daré la palabra a Santiago Balvin. Santiago Balvin Gutiérrez es investigador y activista transmasculina no binaria, defensor de los derechos humanos de personas trans. Pertenece a la colectiva Rosa Rabiosa y a la coalición Voces por la Equidad y la Paz, donde participa como actor social en el monitoreo de políticas públicas, avances y problemáticas para la situación de personas transmasculinas y no binarias en el Perú. Santiago, adelante, bienvenido. Hola, buenas tardes, no sé si ya es buenas noches para algunos. Para mí voy a hablar desde el aspecto de la transmasculinidad y de personas no binarias asignadas mujeres al nacer, pero desde ahí partiendo de que para nosotros no existen derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, muchas veces el tema de los derechos sexuales y reproductivos solo ha sido abarcado desde una mirada cisgénero, ¿no? Desde una mirada en la que solamente mujeres cisgénero han sido tomadas en cuenta y de hecho ahí había un vacío sobre las transmasculinidades y personas no binarias asignadas mujeres al nacer. ¿Y qué implica como que hablar sobre esto, ¿no? Que no todas las personas que menstruan son mujeres y por ende siento que es necesario desbinarizar la sexualidad en el sentido de que para las transmasculinidades y no binarias, en varias etapas de su vida, menstruar significa no solamente una incomodidad con el cuerpo, sino una no reafirmación de su identidad, ¿no? Creo que desde ese sentido, no solamente el hecho de que es cuando una persona se reconoce como una persona trans, sino que esto pasa desde la etapa de la adolescencia, ¿no? La etapa de la adolescencia donde una persona empieza a ver cambios corporales que no afirman su masculinidad o no binariedad, pero afirman el hecho de que es mujer. Entonces,
en ese sentido, como pensar la menstruación en las bases de que la menstruación necesariamente está ligada a ser mujer, porque eso creo que es una base social que pasa bastante dentro de cualquier país, y creo que justamente es empezar a deconstruir el tema de que la menstruación se asocie al tema de ser mujer o a la reproducción o al tema de que necesariamente implique una muestra de feminidad totalitaria sobre las personas que menstruan, ¿no? Y en ese sentido, como poder abordar como mucho más, de manera mucho más integral el tema de la menstruación, ya sea para las transmasculinidades y personas no binarias, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, existen ciertas problemáticas de salud que ocurren para personas menstruantes, en el sentido de que existen, por ejemplo, este síndrome de ovario poliquístico o la endometriosis o el tema de el síndrome premenstrual, que muchas veces desde una mirada médica, desde una mirada muy, muy fuerte, se asocia al tema de ser mujer. Entonces, las transmasculinidades al momento de acceder a salud no se las trata como masculines. Y a las personas no binarias no se las trata con una identidad de género con la que se identifican, ¿no? Creo que el sistema de salud, incluso cuando vas a un espacio de ginecología, es muy raro como presentarte ya con una imagen distinta e ir y querer como que acceder a estos derechos, ¿no? El derecho a la salud se ve muy vulnerado en ese sentido porque en todo espacio te hacen recordar de que eres mujer y no existe una validación en el sentido de que el tema de la identidad de género es respetada para las transmasculinidades y personas no binarias asignadas mujeres al nacer. Entonces, ¿cómo podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos para transmasculinidades y personas no binarias asignadas mujeres al nacer si prácticamente todo esto está abordado solamente al sujeto mujer cisgénero? Entonces, creo que desde ese punto como digo, muy necesario el hecho de empezar a desbinarizar este tipo de temas, ¿no? La sexualidad al final, o el tema de la educación sexual, ahí implica bastante, ¿no? En el sentido de que en el tema de la educación sexual, como también se habla sobre solamente cuerpos y géneros, pero no sobre cuerpos que no necesariamente se identifican con, con, con con el género que se han sido asignados, ¿no? Al nacer. Entonces, en ese punto, yo creo que existen bastantes vacíos y al menos en Perú existen un montón de vacíos sobre este tema y creo que en los demás países también y también por el hecho de que el tema de la menstruación es un tema que siempre ha estado ligado a un tema de tabú, a un tema de que tengo que esconderlo, no se me tiene que notar, y eso es, creo que varias personas, no solamente personas trans, como lo pasan, ¿no? Y creo que en este sentido es como también remodelar el hecho de qué implica la menstruación, ¿no? Y ahí como que en el sentido de que la menstruación implica también los temas de salud. Menstruar implica el hecho de que estás bien de salud e incluso las personas que menstruan prácticamente lubrican toda esa zona paulatinamente de mes a mes y eso implica eso, ¿no? Por el hecho de que no necesariamente exista todo un tema de dolor o incomodidad o incluso como vulneraciones psicológicas sobre el tema de la menstruación, ¿no? Que eso no vulnere a una persona y su identidad de género. Y lo otro creo que tiene que ver también como con respecto a cuando una persona empieza, hay varios traumas masculinos que empiezan su terapia hormonal, pero para supuestamente también no menstruar, ¿no?
Y en ese sentido, como el hecho de que eso ocurra, e incluso esta pandemia ha sido fuerte porque han habido muchos transmasculinos que han sido afectados económicamente. Entonces, comprar una hormona, que no es un derecho acá que te den hormonas gratis, el hecho de acceder a una hormona y no acceder a ella implica que si ya no estás llevando tu terapia hormonal, vas a volver a menstruar. Entonces, el hecho de volver a menstruar implica nuevamente de que uno ya tiene una imagen distinta a cómo supuestamente se leen a las mujeres y que vaya a pedir como, incluso el hecho solamente de comprar una toalla higiénica, ¿no? Es muy fuerte para una persona trans porque en todo momento, como les dije, varias situaciones de la cotidianidad implica de que esta persona no se afirme su identidad de género y por ende existan como ciertas vulneraciones a su estado psicológico, emocional, durante estos periodos, ¿no? Y esto no solamente pasa, como dije, cuando una persona trans se empieza a identificar como una persona trans, sino desde toda la etapa de la adolescencia en la que esta persona se encuentra o vivencia la menstruación, ¿no? Y creo que desde ese punto es muy importante como verlo de ahí. Y hay personas trans también que no necesariamente quieren hacer una terapia hormonal, entonces van a seguir menstruando. Y creo que desde ese punto también es como importante verlo ahí porque una persona trans que no quiere llevar una terapia hormonal y menstrua, también va a ver su identidad de género no afirmada en espacios cotidianos, porque muchas veces el hecho de menstruar, como les dije, implica el tema de la feminidad. Y el tema de la feminidad les cuesta a varios transmasculinos el hecho de que no se respete su identidad de género en varios espacios, ya sea al comprar una toalla higiénica, ya sea al ir a un ginecólogo, ya sea en hablar entre otras personas sobre el tema de la menstruación. ¿Por qué no hablamos de la menstruación? ¿Por qué la menstruación no es un tema de hablar como tan como en sociabilidad, ¿no? El hecho de que siempre tengamos que ocultarlo, de no hablar de eso y que implique algo doloroso, no como dije, no solamente para las personas trans, y creo que en ese punto la educación sexual con un enfoque de diversidad sexual es como muy importante en ese sentido, porque implica el hecho de ya no tomar necesariamente al tema de la menstruación como única forma de evidenciar una feminidad o el hecho de ser mujer. Y en ese sentido, como poder entablar otras formas porque otras formas de vivir existen y otras formas de existir, estamos aquí y el hecho de la invisibilidad o el hecho de no ser nombrades justamente cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, implica el hecho de que de que se siga teniendo en cuenta solamente a cuerpos y a identidades cisgénero dentro de estas problemáticas, ¿no? Santiago, disculpa que te interrumpa, queda un minutico para cerrar. Dale, y yo creo que en ese punto, como mencioné, es muy importante como tener en cuenta ya no solamente las vivencias de mujeres cisgénero, sino de personas trans asignadas mujeres al nacer, porque también tenemos vivencias similares, habitamos cuerpos similares, entonces creo que es muy importante no olvidar y no dejar en vacío a estas identidades. Y listo, y muchas gracias. Santiago, muchas gracias por tu intervención y por estar en este espacio. Recuerden que pueden dejar sus preguntas tanto en el chat como en la casilla que ven debajo del Zoom, que dice Cuya, y también en los comentarios de Facebook. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Andrea Marín Chaparro. Andrea es psicóloga con diplomados en construcción de paz y no violencia y también aprendizaje en movimiento somático.
Es terapeuta menstrual, danzante y tejedora. Andrea cuenta con 13 años de experiencia en procesos de acompañamiento individual, grupal, familiar y comunitario a través del enfoque sistémico y psicosocial con herramientas artísticas y herbolaria. Andrea es coordinadora y facilitadora de proyectos y encuentros a través de procesos de cultura de paz, no violencia, cuidado y autocuidado. Andrea, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, pues feliz de estar en este espacio de compartir con ustedes. Pues quiero realizar primero como realzar la importancia de estos espacios, pues esto evidencia la transformación que se está dando, la manera como damos lugar a temas que hace un tiempo eran casi innombrables, y pues es alcanzar y hasta conquistar espacios negados durante siglos. Estos espacios se hacen absolutamente necesarios ya que se configuran como encuentros en los que podemos nombrar, reflexionar, cuestionar y crear alternativas encaminadas al buen vivir. Esto con la confianza plena en que podemos vivir de una manera distinta, de vivir de maneras diferentes las relaciones con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo menstrual y con nuestro entorno también. Y para esto quiero hacer un énfasis en un aspecto que es muy importante, que es el que nos podamos hacer preguntas constantemente, no dar por sentado las maneras en que hacemos y se hacen las cosas. Y es muy importante mantener una mirada crítica y curiosa ante la vida. Desde esta curiosidad, también compartirles que creo que todos estos procesos que se dan, que podemos estar en este espacio público, vienen desde estos procesos que hemos manejado a nivel privado, ¿no? Cada quien consigo misma, en su grupo, en su familia, en sus amigos, y cómo eso va generando movimientos hacia lo público, hacia lo externo, y cómo también lo que suceda en ese espacio externo pues va a implicar y a influir ciertas cosas en nuestra vida personal. De ahí, pues, en mi adolescencia yo me comencé a hacer preguntas en torno a mi cuerpo, en torno a lo que sucedía, ¿no? Me preguntaba cuando tuve mi primera menstruación, era muy poco lo que yo sabía sobre el tema del ciclo menstrual, y me preguntaba, en ese momento cuando tuve mi primer sangrado, me preguntaron qué tipo de toalla quería que me compraran. Y a mí se me puso en blanco la mente, porque no tenía idea de eso, solamente apenas sabía de toallas higiénicas y tampones por comerciales que veía en la televisión, en donde además la sangre tenía un color azul, ¿no? Desde ahí también ya nos implica una distancia absoluta con la manera como podemos vivir nuestro ciclo menstrual. Tenía un ciclo menstrual irregular. ¿Qué quería decir eso? Me dieron pastillas hormonales para normalizarlo, ¿no? Me generaba la pregunta por qué otros y otras personas toman decisiones sobre mi cuerpo sin que yo entendiera siquiera qué era y qué sucedía en el ciclo menstrual a profundidad. Asimismo, la otra prescripción de métodos anticonceptivos hormonales como si fuera parte de un protocolo a seguir, de un paso a paso en la vida, sin contar con un conocimiento amplio sobre el cual poder decidir de manera libre. Asimismo, me preguntaba por qué me decían que la menstruación daba asco, que era sucia, que no podía cortar las plantas o el cabello si estaba sangrando. Debía sentirme avergonzada y evitar que las personas a mi alrededor supieran que estaba sangrando. ¿De dónde venía todo esto?, me preguntaba. Estas preguntas me llevaron a estudiar, a buscar información, a preguntarle a otras personas. En la medida en que iba conociendo más, me sorprendía de lo que encontraba. Me asombraba no haber tenido esta información con anterioridad. Y que esa información de lo que pude ir encontrando, pude encontrar y conocer en torno al ciclo menstrual en profundidad, que es un ciclo, ¿no? Es algo que a veces se nos reduce a los días de sangrado, ¿no? La menstruación como los días de sangrado, y es un ciclo constante. Estamos 40 años más o menos de nuestra vida sangrando y día a día viviendo una parte distinta de nuestro ciclo. Que hay distintos métodos para gestionar el sangrado, que se pueden usar las plantas para acompañar el ciclo menstrual, que los cambios hormonales tienen una influencia en nuestras emociones, en nuestras actividades, en nuestra manera de relacionarnos, que existen rituales y acciones para aprovechar y potenciar cada momento del ciclo, que podemos usar la sangre de diferentes maneras, cuáles eran los componentes de la sangre también. En este proceso fui compartiendo mis preguntas y mis hallazgos con otras mujeres que se sorprendían, por una parte, de la información
que les compartía, pero más aún de lo que no se hablaba y de lo que aún no se habla del ciclo menstrual. Con la intención y el propósito de compartir información, vivencias y nuevas preguntas con otras mujeres, hice mayor énfasis en el tema del ciclo menstrual en los círculos y los encuentros entre mujeres que facilitaba y que aún facilito. Estos espacios fueron muy nutritivos, pues permitieron conocer otras vivencias, conocer la diversidad de maneras de comprender, percibir y vivir el ciclo menstrual, compartir conocimientos, remedios, prácticas diversas. Y de ahí surgieron más y más preguntas. A partir de estos espacios grupales comenzaron a surgir preguntas particulares de algunas mujeres sobre sus vivencias, queriendo profundizar en el conocimiento y relación con su cuerpo. De esta manera inicié a realizar espacios individuales de acompañamiento de terapia menstrual. Estos espacios para mí han sido muy importantes porque ha sido una co-creación. Yo cada vez que me encuentro con una mujer, con una persona menstruante, ha sido la posibilidad de conocer más. Entonces, para mí la posibilidad de acompañar estos espacios individuales y también grupales es poder hacer un énfasis en la relación entre el cuerpo, las emociones, las relaciones con otros y otras. Atravesar la historia personal y familiar, que está conectado de cómo hemos vivido la menstruación en nuestro cuerpo, en el árbol genealógico. La manera de vivir y realizar nuestras acciones día a día. Permitir conectarnos con nuestra fuerza de creación más allá de la reproducción. Nuestra posibilidad de darle vida a nuestros deseos, sueños y proyectos. Elegir cómo gestionar nuestro sangrado. Y finalmente, saber que cada persona vive el ciclo menstrual a su manera. De esto he encontrado algunas particularidades que quisiera así puntualizar. El ciclo menstrual, la relación y manera de vivirlo está conectada con toda nuestra vida. La menstruación se ha visto como un producto comercial en donde nos venden la menstruación. La medicalización de la menstruación es un tema muy importante y que es fundamental poner nuestra atención en eso, cómo estamos todo el tiempo neutralizando nuestros dolores menstruales o cómo estamos a partir de hormonas moviéndonos todo el tiempo desde ahí y cómo esto nos evita tener una relación real con nuestro cuerpo. El desconocimiento sobre el tema genera una desconexión directa con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones frente a cómo queremos vivirlo. Existen personas menstruantes, niñas, mujeres adultas, hombres transgénero, personas no binarias. La menstruación no puede estar asociada únicamente al hecho de ser mujer y no puede estar ligada únicamente al objetivo de la reproducción. Es así que se hace importante, por eso me parece maravilloso que estemos en este espacio, en este evento en donde podamos conversar desde distintas percepciones y desde distintos lugares, porque lo importante es nombrar el ciclo menstrual, nombrar qué es lo que está sucediendo, ampliar el conocimiento y compartirlo tanto en espacios privados como en espacios públicos. ¿Y esto para qué? Para que exista, ¿sí? Para que tenga un lugar, para que se explore, para que se visibilice y se generen garantías a través de las políticas públicas y a través de los derechos menstruales. Quisiera compartirles un poco como en este momento cómo está el panorama de los derechos sexuales en Colombia. En el 2018 se logró que los productos como las toallas higiénicas y los tampones se les quitara el IVA en su precio. Aún productos como la copa menstrual sigue teniendo un IVA incluso del 19%, porque todas son importadas. Algo muy importante que está sucediendo, y justamente fue este año, en marzo del 2021, surgió el proyecto de ley 422, que es sobre los derechos menstruales. Y en este proyecto de ley se establece el acceso y la disposición adecuada del insumo a material de su libre elección para la gestión menstrual, la posibilidad de lavarse o cambiarse las veces que sea necesario, el acceso a las instalaciones idóneas para satisfacer necesidades básicas y una pedagogía que permita la comprensión de los aspectos básicos relacionados con el ciclo menstrual, cómo manejarlos de forma digna y sin incomodidad. Eso es lo que se plantea en el proyecto de ley. Entonces ahorita está en revisión, pero es un gran logro que ya esté como proyecto de ley, ¿no? En esto que también
si podemos tener estos derechos menstruales, pues se van a tener las garantías para poder vivir una menstruación de manera libre. Y asimismo se está viendo la opción de tener lo que se denomina la licencia menstrual, ¿cierto? Conociendo que hay mujeres que en su ciclo menstrual tienen días en que realmente no es posible realizar las actividades o están con una manera distinta de hacerlo. Entonces se plantea la posibilidad de tener una licencia menstrual. Eso es como lo que está a nivel legal, pero sí hay que hacer referencia a que en Colombia, como en otros países de los que estamos acá, pues hay condiciones de extrema pobreza y lugares en que no hay presencia del Estado, ¿no? Entonces también la posibilidad de tener estos derechos menstruales es la posibilidad de pedir que se cumplan, y esto va a estar relacionado directamente con los derechos humanos de acceso al agua, derecho a espacios dignos y demás. Para finalizar mi intervención... Andrea, disculpa, un minutico. Dale. Para terminar la intervención quisiera pues sí dejar como una parte así condensada en donde mi planteamiento también, y creo que debe ser como un lugar de que estemos siempre ahí conectados con esto, es que la educación debe ser consciente, segura y libre. Cuando digo consciente me refiero a tener la posibilidad de tener acceso a la información en relación a nuestro cuerpo, al ciclo menstrual, que eso implica una pedagogía integral, y eso nos va a permitir darme cuenta de qué sucede en mi cuerpo, de observarme, de sentirme, de saber qué necesito y qué no. Segura es desde esta parte de lo saludable también, de contar con los medios para gestionar el sangrado, un espacio limpio y seguro, el acceso al agua, la atención médica, el acompañamiento menstrual interdisciplinario y diverso, y eso también se amplíe a un nivel de ginecología natural y no únicamente a través de la medicalización, y una menstruación libre, en donde pueda decidir sobre mi cuerpo, que podamos decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras prácticas, decidir cómo vivir nuestro ciclo menstrual y contar con las garantías para hacerlo. Entonces, que sea una menstruación consciente, segura y libre. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos esta información tan importante y que no siempre tenemos a la mano. Y como decías al comienzo, este evento es una muestra que las cosas están cambiando, que ya podemos hablar en espacios públicos sobre el tema menstrual, y que es algo tan importante que incluso la comisionada Margaret está acá presente escuchándonos, y que hay que hablarlos, hay que eliminar los tabúes. Muchas gracias, Andrea. A continuación le doy la palabra a nuestra última panelista, Anaí Rodríguez. Anaí es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diplomado en Cooperación Internacional por el Instituto Mora, estudios latinoamericanos por la Universidad de Guadalajara y estudios sobre África por la UNAM. Desarrolló e implementó un proyecto cultural educativo con niños y niñas refugiados en el Sahara Occidental, con los campamentos de Tinduf, Argelia. Actualmente, Anaí forma parte del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y es la fundadora del proyecto Menstruación Digna México. Anaí, bienvenida. Hola a todas las personas que nos ven. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias a todas por compartir su trabajo. La verdad es emocionante ver todo lo que se está haciendo alrededor de Latinoamérica. Bueno, yo primero voy a hacer un disclaimer sobre que nosotras desde Menstruación Digna México utilizamos el término gestión menstrual porque consideramos que debe ser entendida como un proceso amplio y no únicamente relacionado a la salud. Cuando decimos gestión, hacemos referencia a las condiciones tanto estructurales, sociales, culturales, psicológicas que conlleva la menstruación. Entendemos que a nivel internacional se usa el término higiene menstrual, pero nosotras desde acá estamos intentando posicionar este término. Entonces, es el que voy a mencionar a lo largo de mi ponencia. Primero, que es increíble que un proceso fisiológico por el que atravesamos todas las mujeres, que en México somos el 51% de la población, a lo largo de nuestra vida por casi 4 décadas, no se ha mencionado en políticas públicas. Como ya se mencionó por Heroyeses, ¿sí se pronuncia así? Pues justamente la menstruación para muchas personas representa un obstáculo al ejercicio de derechos humanos tan básicos como la salud, la educación, la no discriminación, entre otros. Nadie en este mundo debería estar preocupada
por de dónde conseguirá su próximo tampón, su próxima toalla o copa menstrual para gestionar su periodo. La menstruación no es opcional ni es un privilegio, debe ser un derecho. La pobreza menstrual pues, se refiere a la falta de acceso a productos sanitarios, a la falta de educación sobre menstruación y a la falta de acceso a instalaciones como inodoros propios, agua todos los días, etc. En México, para que se den una idea, 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza. El 36% de la población mexicana no tiene abasto de agua diario. El 33% de la población vivía sin excusado con descarga directa de agua y el 10% no cuenta con un sanitario propio. Entonces, sumado a esto, los costos en México por toalla es de 0.15, o sea, 15 centavos de dólar, y si hacemos cálculo de cuánto es a lo largo de su vida, es aproximadamente $1,300 en toallas y llega a $1,500 en tampones. En familias con menores ingresos, esto puede representar hasta un 8% de gasto si tuvieran a 2 personas que utilizan estos productos. Entonces, estamos tan condicionadas a no hablar de nuestros periodos que estos datos pues, se han vuelto invisibles. Los productos antes mencionados pues, han logrado la integración de las mujeres u otras personas menstruantes en espacios públicos y nos han brindado una mayor comodidad para desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no todas pueden tener acceso a ellos y las políticas públicas para subsanar esto han sido nulas. En nuestro país, ninguno de los principales programas sanitarios ha realizado estudios sobre las necesidades de la mujer mexicana durante la menstruación. Ni siquiera sabemos cuál es el producto de gestión menstrual que más utilizamos en México. Se debe entonces hablar fuerte y claro y enfrentar estos desafíos y dificultades que enfrentamos las mujeres u otras personas menstruantes durante nuestro periodo. Debe ser imperativo que los estados garanticen a cada niña, adolescente, mujer u otra persona menstruante la posibilidad de vivir una menstruación de forma higiénica, íntima, cómoda, segura, saludable y digna. Muchas niñas viven su primera menstruación en el transcurso de la educación primaria y en muchas ocasiones se carecen de estos productos adecuados, algunas veces también de un espacio seguro e íntimo para cambiarse o asearse durante la menstruación. En una encuesta que realizamos, Menstruación Digna México, junto con UNICEF México, CIPINA y COPRED, nos dimos cuenta que el 25% de las personas encuestadas, que fueron niñas y niños, adolescentes y mujeres jóvenes, contestó que no se cuentan con sanitarios o baños privados en sus escuelas, lo que implica que las niñas no tienen un espacio adecuado para cambiarse durante su periodo menstrual. Cosas tan simples como un seguro en la puerta no saben cuánto hacen la diferencia. 4 de cada 10 niñas en México, como bien lo mencionó Margaret, prefieren no estar en la escuela cuando están menstruando. Y esto se debe también a, en gran parte, los aspectos sociales y culturales que viven en las escuelas. Por ejemplo, las niñas llegan a sentir miedo y vergüenza durante la menstruación porque está acompañada de un estigma social, tabúes, desigualdad de género y normas patriarcales discriminatorias como que los profesores no las dejan ir al baño más de una vez durante la jornada escolar. Como resultado de esto, pues se obtienen de actividades que hacen al día y pues obstaculiza sus derechos, en este caso el de la educación. Entonces, si hacemos cuentas, es al menos un mes de ausencia lo que representaría para las niñas que cuando están menstruando dejan de ir a la escuela. Esto es súper importante recalcarlo porque el sexo opuesto no tiene estas faltas a causa de un proceso fisiológico. Entonces, las brechas de género empiezan desde ahí a ensancharse, ya que esos conocimientos difícilmente son aprendidos posteriormente. Las niñas que han perdido muchos días escolares como resultado de su periodo, pues se retrasan y con demasiada frecuencia abandonan por completo la escuela, los ponen en una mayor vulnerabilidad de un matrimonio infantil forzado, violaciones y de tener un embarazo no planificado. Por lo tanto, nosotras desde acá gritamos que se debe de tener una educación menstrual para todas las personas, no solamente para las niñas, porque aquí en México pasa mucho que cuando se habla de menstruación sacan a los niños del salón y solamente hablan con las niñas. Otra cosa, en nuestros libros de texto gratuito mexicanos solamente hay 5 párrafos sobre menstruación
y la califican como un desecho y la llegan a comparar con la eyaculación masculina. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Menstruación digna nació de la incredulidad, del hartazgo, del enojo, de que este proceso fisiológico fuera invisibilizado. Desde acá somos 30 organizaciones luchando en esta colectiva para garantizar una menstruación digna en México. Y lo primero que hicimos, porque nosotras nos dedicamos a hacer incidencia, fue proponer a nivel federal que se dieran los productos de gestión menstrual gratuitos. Esto se aprobó en la Cámara de Diputadas, aún nos falta el Senado, pero es importante recalcar que la paridad de género que ahora existe en nuestro país hizo que se alzara la voz en temas como este y muchos más que habían sido invisibilizados durante décadas o durante toda la historia, pues. Entonces, nosotras empezamos a entregar, bueno, más bien queremos proponer entregar los productos de gestión menstrual gratuito en las escuelas porque creemos que el producto tiene que llegar a las niñas, adolescentes u otras personas menstruantes y que las condiciones no son propicias aún para que las niñas vayan a pedirlos a un centro de salud. Sin embargo, queremos alcanzar la universalidad en unos años posteriores. Después, lanzamos un llamado a los centros penitenciarios acá en México porque las personas privadas de su libertad no se les da los productos de gestión menstrual adecuados y en las cárceles tienen que usar cualquier cosa que no sea adecuada para gestionar su menstruación. Pedimos unas solicitudes de información a todos los estados de acá de la República y el 63% de los estados, no cuentan con un presupuesto etiquetado para poder dar los productos de gestión menstrual a las mujeres que están privadas de su libertad, aun cuando esto está en la ley. Nuestra tercera acción, que fue una derrota con sabor a victoria, fue que pedimos que se eliminara el 16% del IVA. Esto no pasó, pero lo que nos enorgulleció fue ver a todas las diputadas, sin importar ningún partido político, en la tribuna tomando una manta que decía menstruación libre de impuestos y que en los medios de comunicación se empezó a hablar de esto. Y por último, en Michoacán se garantizó, o sea, se aprobó la ley Menstruación Digna México y ya va a ser una realidad que se dé educación menstrual y productos gratuitos a las niñas de ese estado. Y esto le va a interesar mucho a Santiago porque fue la primera ley de educación y salud que reconoció otras identidades de género, además de mujer, cuando se legisla con perspectiva de género porque quedó mujeres y otras personas menstruantes. Y ahora, en el minuto que me queda, ¿qué pueden hacer ustedes para ayudarnos a hacer incidencia desde el día a día? Lo primero, nosotros siempre decimos, hagan ruido, es decir, mencionen la palabra menstruación, justo como lo decía Andrea, es empezar a visibilizar que estamos ahí. Por muchos años nos pusieron otras palabras como estás en tus días o ya sabes lo que me está pasando, etcétera, para silenciarnos. Entonces tenemos que empezar a hablar de la menstruación, decir estoy menstruando, es muy poderoso y choqueante. También no sientan pena ni vergüenza cuando estén en los baños públicos de abrir los toallas y tampones súper despacito para que nadie se dé cuenta que están menstruando, porque todas las personas que estamos ahí sabemos qué es la menstruación, la hemos vivido o la vamos a vivir. Y no dejen que les envuelvan los productos de gestión menstrual como si fueran lo peor que están comprando con papel para que nadie vea. Es un producto como cualquier otro. Hay que empezar a hacer ruido, hay que empezar a alzar la voz. Para los que están en Ciudad de México, mañana a las 7 de la mañana vamos a estar en Palacio Nacional haciendo lo que va a ser la primera, digamos, manifestación por los derechos menstruales en Ciudad de México. Y pues nunca más la menstruación como un tema privado, nunca más la menstruación como un tema vergonzoso y nunca más calladas. Urge una menstruación digna. Anaí, muchas gracias y muchos éxitos en el evento de mañana. Sé que va a ser maravilloso. Quedaremos atentas a las fotos y videos. Bueno, para cerrar este espacio, nos quedan 10 minuticos. Voy a hacer una ronda de preguntas, pero antes en el chat pueden encontrar el link del informe Menstruación y Derechos Humanos en Cuba, que fue realizado por la Plataforma Femenina de Cuba. Voy a leer 3 preguntas que nos han realizado. Lastimosamente por tiempo solo vamos a poder hacer una ronda de preguntas. Y bueno, con 2 minuticos para cada una que pueda responder. Vamos a responder en el mismo orden de las intervenciones, si le parece bien. La primera pregunta dice,
¿Cómo podemos los hombres apoyar las iniciativas que vienen impulsando las mujeres desde la sociedad civil cubana y desde la sociedad civil en general sobre el tema de menstruación digna y el autocuidado femenino? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice: hola, saludos a todos. Una primera pregunta para Heroices. Felicidades por la ponencia y pregunto, ¿pudiste realizar trabajo de campo para sustentar tu presentación? La última pregunta nos dice: tengo una pregunta con respecto a cuándo iniciamos nuestro ciclo menstrual. En el contexto que estoy en México, nos dicen que se inicia a los 12 a 14 años, pero he conocido y soy una mujer que incluso fue a una edad temprana. Mi caso, a los 8 años y de 18 años en otras mujeres. ¿Por qué existe esta diferencia de edades al iniciar nuestro ciclo menstrual? ¿Es bueno o malo que nos llegue a temprana o tardía edad? Y hay otra pregunta que dice que ¿cómo podemos romper los tabús que hay sobre el tema de la menstruación en nuestros contextos latinoamericanos? Esas serían las 4 preguntas que nos responden. Bastante interesante. Lastimosamente tenemos solo 2 minutos para cada una para poder responderlo. E iniciaríamos con Heroices. Heroices, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Bueno, adelante, bienvenida para poder dar respuesta a las preguntas. Hay una que es directamente para ti, que es sobre el trabajo de campo que se realizó para el informe. 2 Sí. minutos. A ver, sí, te puedo decir y quiero agradecer y dar a conocer que este trabajo no solamente fue hecho por mí, fue hecho por todo el colectivo de trabajo de la plataforma en diferentes provincias: Pinar del Río, La Habana, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba. Y sí realizamos un trabajo de campo, sí realizamos un trabajo de terreno donde nos dedicamos para poder realizar en este informe en realizar encuestas a las personas, principalmente por supuesto a las mujeres. Hicimos encuestas, tuvimos conversaciones, tuvimos audio y toda esta información fue la que nos dio el resultado para poder llegar al análisis del informe que acabamos de presentar. Creo que no, ya como dije antes, el mérito no es solo mío, así que creo que con esta respuesta le he podido dar la respuesta que me hacía cuesta. ¿Algo más? ¿Otra pregunta más que pueda yo responder? Pues yo creería que en un minutico que nos digas la que pregunta en el papel de los hombres. Parece que la interpretación, Margaret, no está escuchando. I can't hear anything. Can you hear me? ¿Nos escuchas, Margaret? Hello? ¿Nos escuchas? Parece Now, que yes. sí, ya nos Only escucha. now. Yeah. Solo ahora nos escucha. Sorry Heroices, about the no se preocupe. Gracias por avisarnos. Heroices, cuéntanos en un minutico cómo crees que los hombres pueden apoyar estos procesos por los derechos menstruales. Los hombres cisgénero, por ejemplo. Sí, los hombres, creo que los hombres pueden apoyar de una forma muy directa en cuanto a esta situación, reconociendo la problemática que tenemos, buscando la manera de que esta problemática se lleve a las escalas donde tienen que llevarse para que se pueda solucionar esta problemática. También nos pueden ayudar creando y buscando la manera de crear espacios públicos donde se pueda conversar, interactuar y dar a conocer la problemática que tenemos las mujeres en cuanto a la menstruación. Darles también a ellos o ellos que también adquieran el conocimiento de lo que es la situación menstrual de las mujeres. Y creo que de esta forma los hombres podrían apoyarnos muchísimo en esta lucha de una menstruación digna. Muchas gracias, Heroices. Le doy la palabra a la comisionada Margaret para dar respuesta a las preguntas en 2 minuticos. Yes, from what I got from the questions, I would join question number 1, how can men help? And also with the last question, how to change the taboos about the menstrual cycle. I think both of them have to deal with education.
And we cannot only educate girls and adolescents and women about menstruation. We have to educate boys and adolescent boys and men about it. And that, because in one way, I know, for instance, I've heard in a primary school, a girl who was menstruating had an accident, i.e. she leaked, and the boys were horrible. They went on dancing around her saying, ha, nasty, 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 and things like that. Well, all these we have to teach them. We have to do training, education, as we do with gender sensitivity. And remember, there was a time when we used to talk about anything to deal with gender and the rights of women. That's teach the girls, educate the girls. But it has to be both. With both sexes live in this world together. And that's what we have to do. And I think then we can deal with the taboos and show them as being nonsense. And the men would assist when they really understand the importance of menstruation in the cycle of life. I can't read what I wrote for the other question. So I think I'll end there. Muchas gracias, comisionada, por su respuesta. Le doy la palabra a Santiago Balvin. Santiago, 2 minuticos. Perdón, ¿podría repetirme la pregunta? Grosso modo, las 3 preguntas que nos realicen. 1, ¿cómo los hombres cisgénero pueden apoyar esta lucha por los derechos? 2, si hay alguna edad como que preguntan como promedio para que llegue o no la menstruación, teniendo en cuenta que hay mujeres a las que les llega más joven, otras más grandes. Y la tercera pregunta era sobre cómo podemos eliminar estos tabús que hay sobre el tema de menstruación en las personas menstruantes. 2 minuticos, Santiago. Oye, creo que como una compañera o la compañera de México dijo, como empezar a hablar sobre la menstruación, ¿no? Como algo que no necesariamente implique incluso patología, porque muchas veces se habla de que está asociado a eso o también el hecho del ocultamiento de la menstruación, ¿no? Y querría como apreciar en el sentido de que es muy necesario como dejar de poner en tabú ello, y creo que también despatriarcalizarlo en el sentido de que lo que implica el hecho de la menstruación o los estereotipos que implica el hecho de la menstruación para una persona que menstrua. Muchas veces se lo liga al hecho de tener como cuestiones emocionales como distintas, o que o te pones amarga por algo, etcétera, pero no necesariamente le pasa a todas las personas. Entonces creo que desde ahí es como cambiar el chip sobre qué es lo que implica la menstruación en una persona, ¿no? Y lo otro, creo que para hablar de las transmasculinidades y personas no binarias, es muy necesario que nos nombren, incluso en el sentido del tema del derecho al aborto, cuando se nos puso cuerpos gestantes, como háganse esta pregunta: ¿qué pasaría si en realidad le dijeran transmasculinos y personas no binarias y cuerpos gestantes y no mujeres? Es lo mismo con el tema de los cuerpos menstruantes, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy importante como ver a las identidades desde su especificidad y tomar en cuenta de que hay ciertas cosas que todavía tienen vacíos, y por ende es muy necesario como también adentrarnos a ello y no olvidarlo. Santiago, muchas gracias por tu aporte. Le doy la palabra a Andrea. Andrea, 2 minuticos. Gracias. Bueno, yo quisiera aportar, pues como en la pregunta que hacían, como si es normal que uno tenga la primera menstruación a los 8 años, a los 18 años. Ahí sí es parte del ampliar el conocimiento, porque se nos han establecido ciertas cosas de cómo es que debe ser el ciclo menstrual, ¿cierto? Se nos dijo que teníamos que desarrollarnos a los 12 años, 11, 13 años, o que el ciclo menstrual es de 28 días, o que no, hay como unos estándares absolutamente rígidos
Pero lo que es cierto es que cada persona, cada mujer, cada persona menstruante lo vive de manera distinta. Entonces, en el momento en el que uno tenga la primera menstruación va a depender del desarrollo hormonal, del desarrollo físico. Sí, es importante ir teniendo un espacio de seguimiento médico, natural o alopático, como mejor se sientan, pero sí de ver si de pronto hay algo sucediendo en el cuerpo, ¿sí? Algo que esté por fuera de lo que es saludable, pero en eso no hay un patrón, no hay una receta, ¿sí? Asimismo como el ciclo menstrual puede durar entre 28 y hasta 37 días. Ahí cuando yo les contaba como de mi ciclo irregular era porque mi ciclo menstrual es largo, ¿sí? Entonces era como lo que se salía de lo normal, entonces todo tocaba, era como ajustarlo a la norma, ¿no? Como todos por igual, todos por igual. Entonces eso sí es como la invitación a que ampliemos ese conocimiento y a que podamos hacer como un seguimiento saludable para ver qué está sucediendo en este cuerpo. Y para agregar simplemente en cómo pueden aportar los hombres en este proceso, es que también curiosen, pregunten, ¿sí? No se queden ahí como también cuestionémonos nuestros prejuicios, cuestionémonos nuestras maneras de relacionarnos con la menstruación. Y de los hombres, por lo menos yo lo que he hecho es que también lo pongo en mi conversación con amigos, en mi conversación con mi hermano, con mis tíos, aunque al principio pueda ser un poco fuerte, pero es poder atravesar esa incomodidad para poder construir entre todos y todas. Andrea, muchas gracias por tu respuesta. Le doy la palabra a Anaí. Anaí, 2 minutitos. Bueno, yo les voy a decir 3 cosas y uno es a partir de la información y la otra de la acción. De la información, justo como dice Andrea, háblenlo. Es más, le pueden mandar el link de este conversatorio que tuvimos, se lo mandan y le dicen, mira, hubo un conversatorio sobre menstruación, no sé qué piensas, y empiezan a hablar. Y no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, a sus amigas. Estaría increíble que pudieran atravesar esa barrera de, ay, tengo cólico, porque es todo lo que nos decimos entre las mujeres, ¿no? A ver, reflexionemos acerca de esto. Y la otra es la acción. Los hombres, en primero pueden, o sea, si no tienen, si digamos están en la escuela o lo que sea, primero no hacer burlas, no estigmatizar, no decir frases horribles como, tienes mal humor porque estás en tus días. Ese tipo de cosas son las que pueden evitar desde lo que hacen ustedes. Y después, si es un hombre que está en posición de tomar decisiones en alguna institución o algunas empresas, que empiecen a ver por este tema. Es decir, los baños cuentan con la infraestructura adecuada, hay papel, podemos darle gratuitamente toallas o tampones. A ver, podemos poner una política de que un día al mes que ellas elijan puedan trabajar desde casa, para que a lo mejor los cólicos menstruales los puedan tratar en casa y estar en su cama trabajando, etcétera. O sea, políticas así que pueden implementar desde sus empresas o instituciones serían súper bienvenidas y así pueden ayudar a que este tema pues sea más visible y que la gestión menstrual sea más cómoda para nosotras y nosotros. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a todas las personas que asistieron a este evento. Quería pedirle a nuestra panelista, Eloise, si puede prender la cámara, que vamos a tomar una fotico del evento. Gracias, como bien dicen todas y todos nuestros panelistas. Hay que hablar estos temas. Como dicen ahí, vamos a compartir el link de la presentación a todo el mundo, porque esto es algo importante, esto es algo normal, esto es algo que es de nuestro interés. Entonces nos van a tomar una fotico. Santiago, si puedes prender la cámara, un momento, ¿ya? Bueno, a sonreír. Muchas gracias, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. En un rato vamos a subir a nuestro sitio web de Raza e Igualdad el informe, ya quienes están por Zoom lo pueden ver. Y nada, aquí estaremos súper comprometidas con este tema es de nuestro interés, seguiremos conversando, seguiremos trabajando por los derechos menstruales y por los derechos de todas y todos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo evento. Chaito, abrazo. Gracias. Muchas gracias.